años, masculino, tiene antecedente de hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica secundaria a un tabaquismo que está activo. El señor no usa oxígeno en la casa. Y consulta porque viene presentando desde hace 7 días una disnea de pequeños esfuerzos asociada a tos. La tos es productiva. Él refiere que él en ocasiones tiene esputo y el esputo es blanquecino, pero ahorita lo tiene verde, purulento, y adicionalmente una fiebre subjetiva que él no se ha cuantificado. Él no se ha automedicado y refiere que en el último año él no ha tenido exacerbación de su enfermedad pulmonar obstructiva. Entonces él ingresa al servicio de urgencias y usted lo atiende allá, encontrándolo con una frecuencia cardíaca de 112 latidos por minuto, una presión arterial de 110/70, una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, está desaturado al ambiente y tiene una febrícula. Al examen físico usted le encuentra con unos crépitos en el campo pulmonar derecho, no tiene hipoperfusión y el señor está orientado, alerta, pues no tiene ninguna alteración, ningún déficit neurológico. Usted dice, bueno, acabo de revisar neumonía con el doctor Mateo, entonces le voy a pedir una radiografía y unos exámenes de sangre. Y en la radiografía, pues se evidencia esto que ustedes pueden ver acá. Aquí digamos que lo que vemos son pues varias cosas, principalmente lo que llama la atención así a simple vista es el compromiso que tiene o de la porción inferior del lóbulo superior derecho o del lóbulo medio. Ahí es difícil pues como diferenciar y lo que uno ve es como que tuviera una ocupación alveolar, ya, o sea, que el parénquima pulmonar estuviera enfermo. Y con los ojos de la fe, si usted logra ver allá lo que yo le estoy señalando, uno logra ver como el broncograma aéreo, que ahorita vamos a ver bien en otras radiografías, y lo otro es que no se le alcanza a ver como derrame pleural al señor. Ahora, los exámenes que muestran una hemoglobina 19, una anemia leve, con una leucocitosis a expensas de los neutrófilos, unas plaquetas que están bien, una PCR aumentada y una disfunción renal que no sabemos si es aguda o crónica. Llamativamente, como el señor estaba desaturado, le hicimos unos gases y en los gases encontramos que tenía una relación de la presión arterial de oxígeno en relación con la FiO2 disminuida en 190. Adicionalmente le hicimos otros exámenes como un perfil hepático que estaba normal y unos tiempos de coagulación también normales. Entonces, usted en urgencias, ¿cómo manejaría a este paciente? Y yo creo que este es uno de los pacientes que más nos vamos a ver enfrentados en nuestra práctica clínica, porque, como vamos a ver, la neumonía es una infección extremadamente común. Y primero, para poder hablar de neumonía, tenemos que definirla. Entonces, la palabra neumonía, y vamos a hablar específicamente de la neumonía adquirida en la comunidad, pues tiene, digamos que, dos grandes características. La primera es la palabra neumonía y hace referencia a la infección del parénquima pulmonar, ¿ya? Y el parénquima pulmonar usualmente está dado por dos partes grandes. Una que son los alveolos, que es la unidad estructural más pequeña que tiene el pulmón, y la otra es dado por el árbol bronquial distal, ¿cierto? Los bronquiolos terminales. Cuando eso está infectado, hay una ocupación por bacterias y por detritos inflamatorios, hablamos que el paciente tiene una neumonía. Ahora, la neumonía puede ser por bacterias, puede ser por virus, puede ser por parásitos y por hongos. Sin embargo, cuando uno habla de la neumonía adquirida en la comunidad, casi siempre hace referencia a las bacterias y a los virus. Los parásitos rara vez dan neumonía y usualmente cuando la dan en un contexto de pacientes que están inmunosuprimidos usualmente con VIH, como el caso de la toxoplasmosis. Y los hongos también rara vez dan infecciones en inmunocompetentes y cuando dan infecciones en inmunocompetentes son infecciones con una evolución muy larvada, muy crónica. Y esto se escapa a la revisión del tema de la neumonía adquirida en la comunidad, que usualmente hablamos de infecciones agudas, menos de 7 días. Entonces, la neumonía es la infección del parénquima pulmonar, usualmente por bacterias o virus, con un curso clínico menor a 14 días. Y hablamos que es adquirida en la comunidad porque los síntomas inician por fuera del hospital.
Entonces el paciente está en su casa y ahí inician sus síntomas. O llegó al hospital y sus síntomas iniciaron en los 2 primeros días de la estancia hospitalaria. Ejemplo, el paciente ingresó por un infarto agudo del miocardio y a los 2 días de estar hospitalizado empezó con síntomas respiratorios, con fiebre y con lo que vamos a ver. Ese paciente se considera que tiene una infección o una neumonía adquirida en la comunidad. Y es muy importante diferenciarla de estas dos que están acá, que son la neumonía nosocomial, que hablamos de los pacientes que adquieren su infección en el hospital 2 días después de haber estado hospitalizados y depende de donde uno lo lea, hasta 7 días después de haber salido del hospital o hasta un mes después de haber salido del hospital. O sea que si usted estuvo hospitalizado por cualquier cosa y a la semana empezó, después de haber salido, empezó con síntomas, usted lo que tiene es una neumonía nosocomial asociada al hospital, no una neumonía adquirida en la comunidad. Y la neumonía asociada al ventilador hace referencia a los pacientes que están con ventilación mecánica, principalmente invasiva, o sea, intubados en la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué es importante hacer estas diferencias entre adquirida en la comunidad nosocomial y neumonía asociada al ventilador? Por los agentes etiológicos y el tipo de tratamiento que uno le va a dar a estos pacientes. Usualmente los pacientes que tienen una neumonía adquirida en la comunidad, pues ya vamos a ver que los agentes etiológicos usualmente no se asocian con infecciones como el Staphylococcus aureus meticilino resistente ni las pseudomonas. En cambio, los pacientes que adquieren la infección en el hospital o que están asociadas al cuidado por el ventilador, siempre hay que cubrir estos gérmenes. Anteriormente, si ustedes han leído el tema, en las revisiones pasadas, usualmente antes del 2020, se hablaba mucho también de una neumonía asociada a los cuidados de la salud, porque esta población, que son los que viven en hogares geriátricos, que están en diálisis, que hay enfermera 24 horas cuidándolos, estos pacientes se creía que tenían un riesgo aumentado de Staphylococcus aureus meticilino resistente, de MRSA. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha visto que no hay un aumento considerable comparado con los pacientes que están catalogados como adquiridas en la comunidad y por eso ese uso de ese término de asociada a los cuidados de la salud ya no lo usamos. Ya solo usamos adquirida en la comunidad, neumonía asociada al ventilador y la neumonía nosocomial. Y ahora, esta infección pulmonar en la gran mayoría de los casos da síntomas y esos síntomas se manifiestan en unos signos clínicos que uno puede buscar en el examen físico. Sin embargo, esto no es suficiente para el diagnóstico de neumonía y uno siempre va a necesitar una imagen que nos confirme la ocupación alveolar del paciente, que el parénquima esté enfermo. Y esta es una infección muy importante porque se asocia con un gran aumento de la morbimortalidad de los pacientes y vamos a ver que esto va a estar de la mano con los factores de riesgo que el paciente tenga. ¿Por qué hablar de neumonía? Bueno, aparte de porque me invitaron, porque es una enfermedad muy prevalente. Y es una enfermedad que se asocia con un desequilibrio en nuestro cuerpo que explica a grandes rasgos por qué nos dan estas infecciones en los pulmones. Yo no los quiero aburrir con la fisiopatología. Hay que tener en cuenta, solamente vamos a ver esta diapositiva, hay que tener en cuenta dos cosas. Una es que nosotros tenemos unos mecanismos de defensa para evitar que las bacterias lleguen hasta nuestros pulmones. Y dos, que usualmente los factores de riesgo que nos predisponen a tener neumonía son lo que explica que uno pierda estos mecanismos de defensa. Entonces vamos a ver esta gráfica, vamos a empezar con la parte de arriba, y es que usualmente cómo llegan las bacterias hacia nuestros pulmones, pues a través de la migración de la microbiota que usualmente está en la boca. Entonces, esas bacterias que tenemos en nuestra boca va a bajar hasta los pulmones. Y no solamente a través de las bacterias que tenemos en nuestras bocas, sino a través de las infecciones o de los virus que estén circulando en el ambiente. Ellos llegan a través de aerosoles, de micropartículas hacia los pulmones. Ahora, nosotros tenemos un mecanismo para eliminar esas bacterias que están llegando o esos virus. Y esos mecanismos usualmente están dados por dos partículas fundamentales. Una son las células de defensa de nuestro pulmón, que son los macrófagos alveolares y las células epiteliales. Y dos, es un mecanismo mecánico, que es como todo el mecanismo mucociliar en el cual vamos a tener
los cilios de tracto respiratorio y también la producción de la tos. Eso va a permitir que eso que migró desde la boca o que inhalamos sea eliminado rápidamente y no llegue hasta el pulmón. Y este último eslabón, que no estaba en ningún texto hasta por ahí, hasta el 2021, se llama la reproducción de la microbiota, porque cada vez hay más evidencia de que los pulmones no son órganos estériles, sino que los pulmones también tienen una microbiota. Así como la cavidad oral tiene sus bacterias, parece ser que los pulmones también. ¿Y cuál es esa microbiota? Pues parece ser que es una réplica en miniatura de la microbiota de la cavidad oral. Entonces, usualmente, esta microbiota en nuestros pulmones es muy pequeña y está regulada estrictamente por la respuesta de los macrófagos. Entonces, una persona normal que no tiene neumonía va a tener poca migración de la microbiota hacia los pulmones, va a tener un aumento acelerado de la eliminación de esta microbiota y la microbiota restante que queda en el pulmón va a estar regulada de una manera importante por las células de las defensas, por el surfactante y por otros componentes que actualmente están en estudio. Ahora, el paciente que tiene neumonía va a tener todo lo contrario. Va a tener una alta migración de bacterias y de patógenos hacia los pulmones, sea por una exposición constante cuando estábamos con COVID, porque pues todo el mundo tenía COVID y nosotros inhalábamos también el bicho, o sea, por un problema, digamos, de salud oral, en el cual va a llegar, pues, digamos que un aumento de esta migración de las bacterias. Vamos a tener un deterioro en la capacidad de eliminar esas bacterias que están entrando a nuestros pulmones, porque podemos tener una alteración del aparato mucociliar, sea porque fumamos, tenemos enfermedad pulmonar, estamos expuestos a partículas a partículas de polución, vamos a tener pacientes pueden tener alteraciones en la tos, sobre todo los pacientes que tienen alteración del sistema nervioso central, que pierden su capacidad de glutoria y de toser, y los pacientes que tienen también una alteración de su sistema inmune, o sea, los inmunosuprimidos no logran montar una respuesta inmunológica para poder degradar y eliminar las bacterias. Por eso en este grupo poblacional es tan frecuente las infecciones pulmonares. Y parece ser que los pacientes que tienen neumonía pierden la capacidad de controlar su propia microbiota. Y esto genera que haya un desbalance de algunos microorganismos anormales en su microbiota, que son los que van a producir la infección pulmonar. Ahora sí, una infección muy común, es la primera causa de mortalidad infecciosa en el mundo y es probablemente entre la primera y la segunda causa de hospitalización por causa infecciosa, compitiéndose el primer lugar con la infección de tracto urinario. Tenemos una incidencia entre 16 a 23 casos por 1.000 personas años, y esta incidencia va a estar dada o se va a ver aumentada dependiendo de los factores de riesgo, como ya vamos a ver. Más o menos el 70% de los pacientes con neumonía se pueden manejar en la casa, pero tenemos un 30% que se van a hospitalizar. Y la mortalidad va a depender también del sitio en donde los pacientes estén y de la gravedad. Los pacientes que están ambulatorios, la mortalidad va a ser baja, pero vean que la mortalidad aumenta dramáticamente dependiendo de qué tan grave esté el paciente. Si el paciente está hospitalizado en zona general, la mortalidad va a ser cercana al 10%, pero si el paciente tiene una neumonía grave que lo obligue a estar en la unidad de cuidados intensivos, el paciente va a tener una mortalidad más o menos entre el 40 y el 50%. O sea que estamos hablando que 1 de cada 2 pacientes con neumonía grave en la UCI se va a morir. ¿De qué depende la frecuencia y la prevalencia de la neumonía? Va a depender también de los cambios estacionarios, del clima. Sabemos que usualmente en las épocas frías y en las épocas con clima seco, o sea, usualmente en el invierno, vamos a tener un aumento de la prevalencia de infecciones virales, o sea, de neumonía viral, principalmente la influenza. Y pues como bien supimos, tuvimos un pico muy grande de neumonía viral entre el 2020 y el 2022 por el COVID. Y la neumonía es una enfermedad que usualmente se presenta en pacientes con muchas comorbilidades. Entonces, ¿cuáles son esas comorbilidades? La más importante de todas es la edad. A mayor
edad, mayor riesgo hay de tener neumonía porque muchos de los mecanismos que mencionamos de defensa del cuerpo se pierden con la edad. Entonces, el principal factor de riesgo es la edad, usualmente mayor de 60 años. El tabaquismo es otro factor de riesgo muy importante para todas las infecciones pulmonares, incluyendo la neumonía, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también, el asma igual, la inmunosupresión como lo mencionamos, y en la inmunosupresión es importante mencionar que no solamente son los pacientes con VIH, sino todo paciente que tome medicamentos inmunosupresores. Por ejemplo, pacientes que estén recibiendo terapia para artritis reumatoide, para lupus eritematoso, para el Sjögren, todas las enfermedades autoinmunes, usualmente sus tratamientos son inmunosupresores, como prednisolona, metrotexate, azatioprina, leflunomida o reciben rituximab, ciclofosfamida, muchos medicamentos que lo que hacen es disminuir la respuesta del cuerpo para poder controlar esas enfermedades autoinmunes, pero también se llevan la respuesta inmune frente a las infecciones y los pacientes son más propensos a estas. Las enfermedades cardiovasculares como la diabetes, la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares, el infarto agudo del miocardio, todo esto también predispone a la neumonía. Y aquí tenemos el alcoholismo, sobre todo porque estos pacientes tienden a tener más episodios de microaspiraciones y de macroaspiraciones cuando están borrachos, y la desnutrición porque los pacientes desnutridos tienen un sistema inmune mucho más débil. Y aquí les traigo para que veamos qué tanto impacta la edad en la prevalencia de la neumonía. Vemos cómo los pacientes de 18 a 24 años pues tienen unas incidencias muy bajas de neumonía comparado con los pacientes mayores de 85 años. O sea, casi que uno puede decir que es 500 veces más común que la neumonía se presente en los pacientes ancianos que en los pacientes jóvenes. Y lo mismo con las comorbilidades. Hay comorbilidades mucho más frecuentes, entre ellas el EPOC. Y uno de los retos más importantes en el servicio de urgencias es poder diferenciar si un paciente tiene una neumonía o tiene un EPOC exacerbado infeccioso, que son dos cosas completamente distintas. La neumonía es el compromiso alveolar por una infección y el EPOC exacerbado infeccioso es usualmente un compromiso bronquítico de los bronquios, de la vía aérea, no del parénquima pulmonar. Entonces, la radiografía ahí a uno le sirve mucho. Usualmente el paciente con EPOC exacerbado no, infeccioso va a tener elevación de reactantes, pero en la radiografía usted no le va a ver ninguna consolidación. En cambio, en los pacientes que tienen EPOC y tienen neumonía, y eso les ha exacerbado sus síntomas, en la radiografía van a tener ocupación alveolar, como el caso del paciente que les presenté al inicio. Pero no solamente el EPOC, también vamos a tener la descompensación de la falla cardíaca, los ACV isquémicos, la diabetes, el cigarrillo, la obesidad y muchos otros que ya les mencioné. Para hablar acerca de la etiología, como sabemos que es una infección, usualmente vamos a tener infección o por bacterias o por virus en la neumonía adquirida en la comunidad. Y estos son, digamos que las cohortes colombianas que han estudiado la etiología de estos pacientes. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque la gran mayoría de los pacientes uno no va a tener un diagnóstico etiológico, o sea, un diagnóstico microbiológico. Sin embargo, vean aquí que más o menos en varios estudios, la prevalencia del Streptococcus pneumoniae, que es la principal bacteria causante de neumonía, va a ser más o menos en un tercio de los casos en estos estudios más viejos. Esto ha cambiado mucho, muchachos, porque ya la gran mayoría de las personas están vacunadas contra el estreptococo y la población adulta, que es la que más riesgo tiene de neumonía, se debe vacunar toda a partir de los 65 años. Y estos pacientes que mencionamos que tienen factores de riesgo, esos pacientes se deben vacunar una vez desarrollen el factor. O sea, el paciente con EPOC, si es menor de 65 años, también debe estar vacunado contra el neumococo. Y las que siempre nos han enseñado es que es el estrepto, después sigue la Haemophilus influenza y después la Moraxella catarrhalis. Pero vea que eso es extremadamente raro, uno lograr un aislamiento microbiológico de estos bichos. En el hospital, o sea, las neumonías nosocomiales que nosotros vemos, casi siempre están dadas o por el Staphylococcus aureus o por las pseudomonas o está dada por otras enterobacterias como Klebsiella pneumoniae o como E. coli. Los virus son muy importantes y aquí pues obviamente estos son estudios muy viejos, no aparecía el COVID, pero digamos que los dos virus que ustedes deben recordar, que siempre uno debe buscar, y ya vamos a ver, sobre todo en las neumonías graves, es el virus de la influenza, que son estos, el virus de la influenza A y B,
y el COVID, porque son virus que pueden cambiar la terapéutica del paciente. Para la influenza tenemos un antiviral, ¿cierto? Y para el COVID le ponemos esteroides. El resto de los virus, uno no hace nada, simplemente los soporta hasta que mejoren. Y lo que les quería mencionar es que en la gran mayoría de los casos, si ustedes dan aquí, más de un tercio de los pacientes, en algunas cortes colombianas, hasta dos tercios de los pacientes, uno nunca sabe cuál es la causa de la neumonía. ¿Ok? Uno asume que es bacteriana porque, como vamos a ver, la gran mayoría mejora con antibióticos y en ese escenario uno se queda sin saber cuál fue la causa. Estos estudios, como les mencioné, son colombianos y son muy viejos. El último estudio grande epidemiológico que evaluó eso eh, fue este estudio que se llama el EPIC, un estudio del 2015, en el que se evidenció que en el 62% de los casos uno no lograba hacer diagnóstico etiológico de la neumonía y que la gran mayoría de los pacientes, cuando se lograba hacer un diagnóstico etiológico, era por un virus. Y vean que las bacterias solamente representaban el 11%. Eso no quiere decir que la neumonía bacteriana no exista. Quiere decir que encontrar el bicho que la genera es muy poco frecuente, porque hay muchas limitantes con los estudios microbiológicos, con el cultivo, con los hemocultivos, como ya vamos a ver. Y vemos que la gran mayoría de los virus aislados fueron el rinovirus, al que uno no le hace nada, la influenza, a la que sí se le puede hacer, y el Streptococcus pneumoniae, que representó solamente el 5.5% de los casos. Esto habla muy bien de la vacunación, porque habla que cada vez tenemos menos episodios de neumonía por neumococo, que era la neumonía clásica que todos los libros de semiología le enseñaban a uno. Esta diapositiva con respecto a la etiología es importante tenerla en cuenta, porque ustedes cuando leen estos textos siempre les hablan como de un montón de factor de riesgo para un montón de bichos. ¿Qué es importante? Cada vez estamos disminuyendo más el abordaje diagnóstico de la etiología para enfocarnos en lo verdaderamente importante, que es en lo que cambie el tratamiento de los pacientes. Y lo verdaderamente importante es esto, es que uno necesita determinar si su paciente tiene factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente o para pseudomonas, porque eso obliga a que usted cambie el tratamiento. Si tiene factores para MRSA, le ponga cubrimiento para MRSA. Y si tiene factores de riesgo para pseudomonas, también le cubra las pseudomonas. La gran mayoría de los otros bichos se tratan igual. En cambio, estos sí necesitan un tratamiento específico. Y las guías estadounidenses y la mayoría de las revisiones de temas ya han establecido que lo más importante para usted tener alguno de esos dos bichos es haber tenido una infección previa por ellos, o sea, haber estado colonizado por Staphylococcus aureus o por pseudomonas, haber estado hospitalizado en los últimos 3 meses o haber recibido tratamiento antibiótico en los últimos 3 meses. Si usted cumple alguna de esas, usted tiene factor de riesgo para MRSA y para pseudomonas y eso implica que ahorita que hablemos de tratamiento, usted reciba un tratamiento específico. Ahora, yo sé que también se menciona mucho las bacterias, digamos, que generan una neumonía atípica. Clásicamente, la neumonía atípica se había definido como una neumonía que no genera consolidación y que da síntomas atípicos, o sea, que usualmente no da la tos ni la fiebre, sino que puede dar artralgias, malestar general, que puede dar compromiso, una otitis media asociado a lesiones en la mucosa, como mucositis. Sin embargo, cada vez se ha visto que las bacterias que generan esas neumonías atípicas dan cuadros muy típicos de neumonía y que como ya la gran mayoría de las personas están vacunadas contra hemófilos influenza y contra neumococo, esas bacterias clásicas, que eran la neumonía clásica que consolidaba, pues ya cada vez se comporta como una neumonía atípica. Entonces el cuadro clínico ya no sirve para uno hacer el diagnóstico de una neumonía atípica, ya que se dice que es una neumonía por bacterias atípicas. Son aquellas bacterias que son resistentes a los betalactámicos y que no crecen en el Gram. Clásicamente se han descrito como la Legionella pneumófila, que ustedes la pueden ver acá, como el Mycoplasma pneumoniae, que es la más común de todas, la Coxiella burnetii y todas esas.
Esas bacterias, cuando uno tiene una sospecha, uno también les tiene que dar un antibiótico especial que se conoce como pues, los macrólidos, ¿sí? Sin embargo, es muy raro uno encontrarse con esas bacterias en pacientes hospitalizados. Entonces ya vamos a ver por qué cada vez usamos menos los macrólidos en los pacientes hospitalizados también. Muy bien, ahora, ¿cómo nos aproximamos al diagnóstico? Entonces, el diagnóstico de la neumonía es un diagnóstico que requiere no solamente los síntomas y los signos clínicos, sino que requiere sí o sí una imagen en la que se confirme el diagnóstico de la ocupación alveolar y unos laboratorios que me ayuden a ver qué tan enfermo está mi paciente, ¿ok? Porque el espectro de la neumonía puede ir desde un paciente que está con muy poquitos síntomas, que se puede ir para su casa, hasta un paciente que está en un choque séptico que se puede morir. Entonces vamos a empezar por los síntomas. Los síntomas generales, el paciente puede tener fiebre, malestar, escalofríos, mialgias, puede tener tos, que usualmente es una tos que es productiva, puede tener dificultad para respirar, ellos pueden manifestar disnea, usualmente es una disnea de moderados a pequeños esfuerzos, y puede tener expectoración que puede ser purulenta o hemoptóica. Y el dolor torácico usualmente es de características pleuríticas. ¿Qué vamos a encontrar? Ya cuando nosotros avanzamos y vamos a hacer el examen físico al paciente, nos vamos a encontrar con unos signos. Entonces, ¿para qué les traje esto? Para que vieran los LR, o sea, la probabilidad que un paciente que tenga neumonía presente estos signos y estos síntomas en comparación con alguien que no la tiene, esos LR son muy bajitos. Entonces vean por aquí cuáles son los signos de la neumonía: la taquipnea, la taquicardia, la fiebre, los crépitos, la matidez a la percusión, la egofonía, ¿sí? Si se dan cuenta, ninguno de estos LR supera el 2. O sea, cuando uno dice que un LR es de 2, quiere decir que la persona que presente crépitos tiene 2 veces el riesgo de presentar neumonía comparado con el que no los tiene. Y eso en epidemiología no le permite a uno hacer un diagnóstico solo con los signos, porque la asociación con la neumonía es muy baja. Entonces ya vimos que los síntomas ni los signos no sirven para hacer diagnóstico de neumonía por sí solos. Y aquí lo podemos ver en este artículo que es muy clásico. Vemos que la tos, la fiebre, la taquicardia y los crépitos juntos solamente me dan una probabilidad del 50% de tener neumonía. Eso, en otras palabras, es como tirar un caricellazo. ¿Por qué? Porque todos estos síntomas los pueden dar muchas cosas. Esto lo puede dar un EPOC exacerbado. Esto lo puede dar una falla cardíaca descompensada, ¿sí? Entonces, hacer diagnóstico solamente por signos y síntomas no se puede en neumonía. Por eso uno necesita sí o sí una imagen. Ahora, tenerlos no le hacen diagnóstico a uno de neumonía, pero no tenerlos prácticamente le descarta la posibilidad de que el paciente tenga neumonía. Y esto es lo que mostró este artículo. Y nos vamos a centrar aquí donde dice que un hallazgo de cualquier anormalidad en los signos vitales o un hallazgo en el examen físico, vean que la especificidad es muy mala, porque eso lo puede dar cualquier cosa. O sea, eso no es específico, eso lo puede dar el asma, lo puede dar el EPOC, lo puede dar la falla cardíaca, lo puede dar un TEP, ¿sí? Pero es muy sensible, una sensibilidad del 96%. Y eso se traduce a tener un LR negativo muy bueno. Se los voy a traducir. Si yo no tengo ningún síntoma o ningún signo, pues, o sea, taquicardia, ni taquipnea, ni fiebre, y adicionalmente, mi auscultación es normal, yo puedo estar casi que seguro que ese paciente no tiene neumonía. Hablando de los pacientes que son inmunocompetentes. No estamos hablando del paciente con VIH ni inmunosuprimido, que es otro escenario. Pero si usted le llega a un paciente que tiene tos, pero no tiene taquicardia, ni taquipnea, ni tiene fiebre, y usted no le escucha nada, es muy probable que ese paciente no tenga una neumonía. Entonces, eso es lo que aquí les escribí. Los pacientes con neumonía siempre tienen algún síntoma o algún signo asociado, y los síntomas y signos clínicos no son suficientes para hacer el diagnóstico. Y si mi paciente no tiene ninguno de esos signos clínicos
y la auscultación es normal, yo puedo descartar el diagnóstico de neumonía. Es muy baja la probabilidad. Ahora, ¿qué exámenes le vamos a pedir? Los que están en rojo es los que tenemos que pedirle a todos los pacientes. El hemograma es fundamental para evaluar si tiene leucocitosis y si tiene trombocitopenia, que es un marcador de disfunción hematológica en los pacientes que tienen infección. La PCR porque nos ayuda a ver si esos síntomas son sugestivos de un proceso infeccioso. La creatinina y boom porque vamos a ver que la lesión renal aguda se asocia a desenlaces graves en los pacientes con neumonía. El VIH, siempre hay que pedirse a los pacientes que tengan cualquier infección, no solamente neumonía. Si usted va a ver un paciente con ITU, pídale la prueba de VIH. Si ve un paciente con celulitis, pídale la prueba de VIH. Si ve un paciente con neumonía, hay que pedirle prueba de VIH. Nos podemos coger y la neumonía puede ser la primera manifestación de una inmunosupresión en un paciente que tiene VIH. Ahora, los gases arteriales, el perfil hepático, la procalcitonina, el lactato, los otros estudios que uno pide para evaluar qué tan grave está el paciente, uno los pide dependiendo de lo que vamos a ver ahorita, de mi aproximación al paciente y si lo va a dejar hospitalizado. Si usted va a mandar a su paciente para la casa con el hemograma, la PCR, el BUN y la prueba de VIH, es suficiente y usted lo puede mandar. Pero si lo va a hospitalizar, adicionalmente le va a pedir los gases, el perfil hepático y la procalcitonina, usualmente no la pedimos. Esto solamente se pide cuando están los pacientes en la unidad de cuidados intensivos para definir si al paciente se le pueden quitar los antibióticos y dejarlo solamente con medicamentos antivirales o dejarlo solamente con soporte. Porque cuando la procalcitonina es negativa, es muy poco probable que el paciente tenga una infección bacteriana. Pero eso solo sirve en la unidad de cuidados intensivos, que es donde los estudios han demostrado adecuada validación y sirve para retirar el antibiótico cuando hay duda de si lo suspendo o no. Muy bien, las imágenes. Vamos a empezar con la radiografía de tórax. La proyección que se pide para el paciente con neumonía es una proyección postero, anterior y lateral. Y este es el examen inicial en la gran mayoría de los casos. ¿Por qué es el examen inicial? Por su costo. Y porque cuando se describieron casi todos los artículos de neumonía, la tomografía era muy costosa. Pero tiene muchos limitantes la radiografía de tórax. La primera es que la sensibilidad es muy mala. Vean que es casi también como un caricellazo. Si a usted le sale normal la radiografía, casi que la mitad de los pacientes pueden tener neumonía versus no tenerla. Entonces eso para tomar decisiones es muy difícil. Y la especificidad sí aumenta. Quiere decir que si usted ve en la ocupación alveolar algún cambio en la radiografía asociado a los síntomas, eso a usted le permite hacer el diagnóstico de la neumonía. ¿Cuál es el otro problema de la radiografía? Es que hay mucha variabilidad interobservador. Quiere decir que para un médico eso es una consolidación y para otro no. Quiere decir que para un médico eso que está ahí son opacidades alveolares y para otro son opacidades intersticiales. Quiere decir que para un médico solamente tiene compromiso del lóbulo inferior y para el otro tiene compromiso multilobar. Y eso cambia mucho la aproximación diagnóstica y la aproximación terapéutica. Ahora, en la radiografía uno puede ver muchos compromisos, lobar, multilobar, puede ver si el paciente tiene derrame pleural, si tiene compromiso del intersticio. Sin embargo, es muy limitada también para hacer diagnósticos diferenciales, para saber si el paciente tiene bronquitis por EPOC, como lo mencionábamos, si el paciente tiene complicaciones de la neumonía, como derrame pleural complicado, un empiema o unas cavitaciones, o si tiene una caverna y que le sugiera a uno tuberculosis, o si no tiene infección y lo que tiene es una falla cardíaca descompensada, o lo que tiene es una tromboembolia pulmonar. Entonces, definitivamente, en el país en el que vivimos y probablemente en lo que usted se va a ver involucrado cuando trabaje en un pueblo o en un primer nivel, lo que queda es la radiografía, ¿sí? Y es importante que uno se familiarice con la radiografía. Entonces aquí tenemos varias imágenes. Como ven acá, pues aquí arriba tenemos una consolidación del lóbulo superior derecho. Aquí pueden ver una radiografía que es difícil, que parece ser que aquí esté como subido un poquito el diafragma. Aquí uno no sabe si esto es el derrame pleural o todo es una consolidación, pero pareciera que el paciente tuviera también un derrame pleural.
La duda es si ese derrame está loculado o no. Aquí uno no ve nada. Si ven, uno ve una opacidad completa del pulmón izquierdo, que esto puede ser un derrame pleural, puede ser una masa o puede ser una consolidación asociada a un derrame pleural. Aquí también uno ve varios compromisos. Si ven acá, ven como la opacidad es alveolares y también la ven a este lado, que lo que daría pues una neumonía multilobar. Aquí, ojalá todas las cavitaciones se vieran así. Entonces aquí uno ve probablemente una consolidación que se cavitó. Y lo que he estado viendo aquí es el espacio aéreo de la cavitación. Que aquí también se ve pues un poquito, aquí es mucho más difícil con los ojos de la fe. Crean que el signo de la flecha está mostrando la cavitación. Sin embargo, como ya dijimos, la radiografía es un estudio que depende mucho del observador y que nos puede dejar de diagnosticar, ya vimos, póngale un tercio de las neumonías solamente cuando uno se queda con la radiografía. Entonces, cuando uno tiene la duda diagnóstica de si el paciente tiene neumonía, porque los signos y los síntomas son muy sugestivos y la radiografía es normal, uno debería hacerle una tomografía. La tomografía es el gol estándar para el diagnóstico de la neumonía. Para neumonía, hay textos que dicen que uno la puede pedir simple. Sin embargo, en ocasiones es muy difícil diferenciar si es una atelectasia o si es una consolidación. Entonces, mi recomendación es que siempre que se pueda, uno la pida contrastada. Porque la tomografía no solamente le va a servir para hacer el diagnóstico de la neumonía, sino para evaluar todas las complicaciones. Aquí uno ve los bronquios, aquí uno ve el intersticio para saber si el paciente tiene una enfermedad pulmonar intersticial, ve si tiene signos de falla cardíaca, ¿sí? Entonces, mensaje grande para que usted anote. Si el paciente tiene una radiografía de tórax normal y la sospecha clínica es muy grande, usted debe hacer una tomografía. Si el paciente tiene una neumonía que no le mejora, a pesar de darle tratamiento antibiótico, hay que hacerle una tomografía. A todos los inmunosuprimidos, el estudio de las infecciones pulmonares es con tomografía. Al paciente con VIH no se le hace radiografía, se le hace tomografía. A los pacientes inmunosuprimidos por medicamentos también se les hace tomografía. Entonces recuerden, logra identificar un tercio de las neumonías que no se pudieron evidenciar por la radiografía de tórax. En el escenario ideal, todo paciente con síntomas pulmonares debería tener una tomografía. Y eso es lo que hacemos usualmente en los tercer y cuarto niveles. El paciente llega, se le hace la radiografía, hay duda diagnóstica y de entrada vamos para la tomografía. Porque la gran mayoría de los pacientes que nosotros vemos, por ejemplo, yo trabajo en la clínica CES, la gran mayoría de los pacientes que vemos en la clínica son pacientes que tienen muchas comorbilidades y tienen muchos factores de riesgo para tener neumonías complicadas. Entonces siempre vamos con la tomografía que nos ayuda a hacer un mejor abordaje diagnóstico de los pacientes, como se los voy a mostrar a continuación. Entonces vamos a ver, no mire la tomografía, vea solamente la radiografía. Entonces aquí vemos un paciente que ingresó por síntomas respiratorios, tenía un poquito los reactantes ahí ligeramente elevados. Usted le hizo esta radiografía y usted quedó en las mismas. Usted no sabe si esto es una consolidación o si esto es sobrecarga de líquido, ¿sí? No queda muy claro si aquí tiene derrame. Parece que el corazón está un poco grande, eso sí. Aquí no sé qué tiene. El paciente vino con fiebre, con malestar, con síntomas respiratorios. Y uno dice, ¿será que esto será una neumonía o no? Le hicimos la tomografía y entonces aquí, ¿qué podemos evidenciar? Podemos evidenciar que el paciente lo que tiene es un derrame pleural bilateral, ¿sí? Y que adicionalmente tiene signos de sobrecarga pulmonar. O sea que esto lo que parece es una falla cardíaca descompensada. Y la fiebre, pues usualmente la falla cardíaca no da fiebre, pero en la tomografía también nos permite ver algo del abdomen. Y lo que ustedes están viendo aquí es un absceso hepático, que es lo que está explicando la fiebre al señor, y esta infección le descompensó la falla del corazón y uno probablemente, si se hubiera quedado con la radiografía, lo único que le hubiera hecho es, le hubiera puesto antibiótico y ya, no le hubiera tratado la falla y peor aún, no le hubiera drenado el foco de absceso hepático que tiene. Otra imagen, un paciente nuevamente con síntomas pulmonares que llegó, tos, disnea, leucocitosis, si usted hace la radiografía y usted dice, no, pues no le veo mayor cosa, no se le ve ninguna consolidación, los espacios, el receso pues pleural está conservado, el corazón está bien, no pareciera, pero usted va y le hace la tomografía y se encuentra que tiene un foco de consolidación inicial que probablemente esté asociado a
broncoaspiración, que es muy común en los lóbulos inferiores. Vean que en la radiografía no se le ve ninguna consolidación. Y vean que en la tomografía ya aparece y este paciente es candidato a ponerle tratamiento antibiótico. Y aquí más de lo mismo. Este paciente llegó con signos de falla cardíaca. Y si ustedes lo ven, lo llamativo era que aparte de la falla tenía también reactantes elevados. Y la falla cardíaca es lo mismo, disnea, tos, el paciente no tolera el decúbito, ¿cierto? Y uno lo ve que efectivamente tiene un índice cardiotorácico aumentado, tiene muchos signos como de reforzamiento parailiar, pero uno no sabe si tiene neumonía. Y eso es lo que nos mostró la tomografía. Estos son focos de consolidación y el paciente, aparte de su falla, tenía una neumonía multilobar. Entonces, el mensaje es, sí, la radiografía hay que pedírsela a los pacientes. Y probablemente para los pacientes con una neumonía leve, en el que uno le va la ocupación alveolar, sea suficiente para mandarlos para la casa. Pero los pacientes que casi siempre nos toca hospitalizarlos, la gran mayoría de sus pacientes va a requerir una tomografía de tórax. Ahora, ya sabemos que es una infección. Necesitamos hacer una evaluación etiológica para buscar el bicho que el paciente tiene. Entonces, aquí les traje los estudios que usualmente uno hace. Tenemos antígeno de influenza y PCR de SARS-CoV-2, que son los estudios que uno mira para la búsqueda etiológica viral. ¿A qué paciente le vamos a hacer el antígeno de influenza y la prueba de COVID? Al paciente que usted sospeche que tenga una neumonía viral y a todos los pacientes con neumonía grave, porque esto nos va a cambiar el tratamiento. ¿Listo? Al paciente que va a mandar para la casa y que usted sospecha que tiene una neumonía bacteriana, no necesita hacerle ni el antígeno de influenza ni la prueba de COVID. El gram y el cultivo de esputo. Entonces, primer mensaje, solamente el 60% de los pacientes con neumonía expectoran. De los que expectoran, más o menos el 50% logra tomar un esputo de buena calidad. Y el esputo de buena calidad se define como tener, en los estudios que le hace microbiología, tener más de 25 leucocitos en el esputo y tener menos de 10 células epiteliales. ¿Quiénes cumplen eso de los que logran recoger el esputo? Más o menos el 30% de los pacientes. Quiere decir que el esputo es una muestra que usualmente no nos da tanta información. Por eso no se lo hacemos a todos los pacientes. Y es probable que por eso tengamos tan poco aislamiento microbiológico en los pacientes. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer el gram y el cultivo? A quienes sí es innegociable hacérselo, así no nos muestre el resultado, porque si no lo muestra, es muy específico y nos ayuda a tomar decisiones. A los pacientes que tienen una neumonía grave o que tienen una sepsis de origen pulmonar, a los pacientes que tienen factores de riesgo o usted le está dando tratamiento empírico para MRSA y pseudomonas, que fueron los que ya mencionamos. Pacientes que ya hayan tenido un aislamiento previo, que hayan estado hospitalizados en los últimos 3 meses o que hayan recibido tratamiento para estos bichos o antibióticos. Esos pacientes deberían tener un cultivo y un gram de esputo. Y a los pacientes que tienen una neumonía que no mejora, porque uno ahí debe intentar buscar si es que le está tratando un bicho que es resistente a los tratamientos que uno le está poniendo. Los hemocultivos es exactamente lo mismo que para el gram y el cultivo de esputo. Uno solamente los ordena en caso de sepsis, porque a toda sepsis hay que tomar hemocultivos, sea urinaria, de tejidos blandos, gastrointestinal, o sea, una sepsis pulmonar. Y lo mismo a los pacientes que tienen factores de riesgo para MRSA y pseudomonas y a la neumonía que no mejora. Muy bien, entonces ya sabemos que para hacer el diagnóstico de neumonía necesitamos los signos, los síntomas, una imagen que nos la muestren y unos exámenes que confirmen un proceso infeccioso en curso. Después de que yo dije, listo, este paciente tiene neumonía, yo tengo que responder ciertas preguntas. Y yo traje las 4 preguntas más importantes que usted tiene que hacerse al enfrentarse a un paciente con diagnóstico de neumonía. La primera es, ¿este paciente requiere hospitalización? La segunda es, ¿esto es una neumonía grave? La tercera, ¿este paciente tiene alguna complicación? Y la cuarta es, bueno, después de haber preguntado todo eso y resuelto estas dudas, ¿qué antibiótico le pongo y por cuánto tiempo? Entonces vamos a empezar a responder estas 4 preguntas para que nos quede bien claro. Muy bien, entonces, ¿quién requiere hospitalización? Entonces, cuando ustedes leen el tema, siempre les hablan del CURB 65, que es esta escala que está acá, y del PSI, que
que es el índice de severidad de la neumonía. Muy bien, pero lo más importante no son las escalas de predicción del riesgo. Lo más importante es el juicio clínico. Yo me voy a sincerar con ustedes. En mi vida he usado el CURP 65 y el PSI para tomar la decisión si hospitalizo a un paciente con neumonía o no. O sea, las escalas casi siempre lo que hacen es ayudarle a uno a hacer su trabajo, porque uno como médico debería saber que los pacientes, el 65 del CURP es la edad, que los pacientes mayores de 65 años tienen más riesgo y la neumonía usualmente les da más grave, que las comorbilidades se asocian con mayor gravedad a la neumonía, que si el paciente está con signos de falla orgánica, no lo puedo mandar para la casa, que si el paciente necesita oxígeno, no lo puedo mandar para la casa, ¿sí? Y por eso es muy importante su juicio clínico. Si usted considera que el paciente tiene que quedar hospitalizado, el paciente queda hospitalizado, ¿sí? Y no solamente cómo está clínicamente el paciente, sino que uno necesita saber si el paciente tiene muchas comorbilidades. Un paciente diabético, hipertenso, con cardiopatía, son pacientes que no se pueden manejar ambulatoriamente. Hay que al menos darles un ciclo de antibiótico en el hospital y ver que mejoren para mandarlos para la casa. El aspecto socioeconómico es muy importante. Usted le dice, sí, mira, te vas a tomar el Clavulín que vale 100.000 pesos, te lo compras y te lo tratas en la casa y el paciente no tiene con qué comprarlo y vuelve a hospitalizarse porque nunca mejoró, porque nunca se trató. Si usted no tiene forma de hacer un seguimiento a sus pacientes ambulatoriamente, no los mande para la casa, vigílelos un tiempo en el hospital para ver si mejoran o no. Pero si usted va a usar las escalas de predicción, sepa para qué sirven, porque el CURP 65 y el PSI sirven para saber si lo hospitalizo en la casa o si le doy tratamiento en la casa o si lo hospitalizo o si lo he hospitalizado, mejor dicho. Si tiene 0 a 1, el manejo es ambulatorio. Si tiene 2 a 5, es un manejo intrahospitalario. Y en el PSI es de 1 a 5 también. De 1 a 2, el manejo es ambulatorio. Y de 3 a 5 es intrahospitalario. ¿Cuál usar si usted decide usar? Es mejor escala el PSI. Tiene mejor área bajo la curva y discrimina mejor a los pacientes sanos de los pacientes enfermos, que es lo que uno busca de una de esas escalas. Sin embargo, es muy difícil de aplicar porque tiene 20 ítems y tiene estudios en sangre, gases arteriales y múltiples preguntas de las comorbilidades del paciente. Por eso, en otras palabras, esto le hace la tarea de hacer un buen interrogatorio, un buen examen físico y unos buenos exámenes. Y el CURP 65 es mucho más sencillo, porque solamente incluye si el paciente tiene confusión, el nivel de la urea, o sea, si es mayor de 20, la frecuencia respiratoria si es mayor de 30, la presión arterial si el paciente está hipotenso y la edad. Y esto también se validó quitándole la U, quedándose RB65 para uno no tener que usar ningún paraclínico para tomar la decisión de la hospitalización. Pero nuevamente les digo, y como se los digo a todos mis estudiantes, las escalas no reemplazan el juicio clínico. Lo más importante es el juicio clínico. Por eso uno tiene que saber muy bien de las enfermedades para no tomar decisiones basadas solamente en las escalas. Porque recuerden que los médicos tenemos que entender por qué pasan las cosas y con base a eso actuar y no solamente llenar como los criterios de las escalas. Ahora, la pregunta que sigue es si, bueno, ya definí si lo va a hospitalizar o no. Si el paciente usted decidió no hospitalizarlo, es porque no tiene una neumonía grave. Y si lo mandó con una neumonía grave, es porque no tiene un buen juicio. A los pacientes que uno tiene que determinar si tienen neumonía grave son los pacientes que están hospitalizados. Que usualmente usted los dejó hospitalizados porque tienen algún criterio de gravedad. Y esta gráfica es muy interesante porque nos explica que usted con cualquier infección puede hacer una respuesta inflamatoria fisiológica. A usted le da amigdalitis y a usted le da fiebre, malestar, le da taquicardia, no, le da moridera, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que usted tenga una infección grave, ¿sí? Por eso los criterios o el CIR, ¿cierto? Que es como la respuesta inflamatoria sistémica, ya no se usa para definir si el paciente tiene una sepsis, sino que uno usa la disfunción orgánica, porque la neumonía grave o la sepsis pues, pulmonar, que es lo mismo, es una respuesta inflamatoria disregulada. Mi cuerpo se volvió loco y empezó a hacer que los órganos disfuncionen tratando de controlar la infección que tengo. Y eso uno lo evalúa pues evaluando los distintos sistemas del cuerpo.
¿Cómo? Evaluando el sistema renal, evaluando el sistema neurológico, el sistema hematológico, el sistema metabólico y el sistema hepático. Usualmente, para uno hacer la clasificación por sepsis, uno usa el SOFA. Y si uno tiene dos sistemas comprometidos, el paciente tiene una sepsis. Y si aparte tiene necesidad de vasopresor, tiene un choque séptico. Ahora, ¿cómo se define la neumonía grave? Que usted tenga neumonía asociada a una disfunción orgánica, ¿ok? ¿Y eso cómo lo medimos? También hay una escala que nos ayuda a hacerlo. Esa escala la hicieron dos asociaciones, la Asociación Americana del Tórax y la ITSA, que es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Ellos dijeron, vea, si usted tiene cualquiera de los criterios mayores, que es un choque séptico, que use vasopresor, o si el paciente entró en una falla respiratoria que haya que intubarlo, ese paciente, o sea, es demasiado obvio que tiene una neumonía grave. Uno no necesita hacerle ninguna escala para saber que el paciente necesita un manejo en la unidad de cuidados intensivos. Ahora, los criterios menores, que son este montón, que son 9, si uno tiene uno mayor, ya es una neumonía grave. Y si tiene 3 de estos menores, también tiene una neumonía grave. ¿Cuáles son? Pues que el paciente tenga una insuficiencia respiratoria, que tenga compromiso del sistema nervioso, que el paciente tenga un trastorno metabólico dado por la hipotermia, que esté hipotenso, o sea, que esté séptico, que tenga leucopenia como un marcador de disfunción hematológica junto con la trombocitopenia, que tenga una urea elevada, un BUN elevado como marcador de lesión renal, una PAFI, que nuevamente es lo que nos evalúa la oxigenación, y que el compromiso por la neumonía sea un compromiso grave o un compromiso multilobar. Si usted suma 3 de esos, el paciente tiene una neumonía grave y debería estar hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos. Y les traje esto porque es lo que uno le debe hacer a los pacientes con neumonía grave. Lo hospitaliza en UCI, como les expliqué ahorita, le hace hemocultivos, Grammy cultivo de esputo, antígeno de influenza, PCR para SARS-CoV-2 y a estos siempre se les pone esteroide y macrolide. A los pacientes que tienen neumonía grave. Ya vamos a ver que a los pacientes que no tienen neumonía grave, el macrólido se lo pone a un grupo muy específico, esteroide no le pone, si no tiene sospecha de infección viral, no le hace ninguno de estos, tampoco le toma hemocultivos y tampoco le hace gramicultivo de esputo, solamente le pone antibiótico y oxígeno si lo requiere. ¿Para quiénes son todas estas cosas? Para el paciente que tiene una neumonía grave. Muy bien, hay muchas complicaciones de la neumonía, pero yo quiero que ustedes siempre piensen en el derrame pleural. El derrame paraneumónico es muy común en los pacientes que tienen neumonía. Estamos hablando que más o menos el 40% de los pacientes con neumonía tienen un derrame pleural asociado. Y la gran mayoría de los derrames pleurales asociados a la neumonía se tratan tratando la neumonía, o sea, con antibiótico. No necesitan nada más. Pero hay un porcentaje, más o menos entre el 10 al 20, que están complicados. Y la complicación del derrame pleural se llama empiema. Y el gran problema es que esos pacientes que tienen un empiema o tienen alto riesgo de tenerlo, no van a mejorar solamente con el antibiótico y van a requerir usualmente un drenaje o una cirugía para limpiar el pulmón y pegar las pleuras. Ahora, eso nos lleva a preguntarnos cómo diferenciamos el derrame no complicado del complicado. Y la única manera de hacerlo es haciéndole una toracentesis y sacándole líquido pleural para estudiarlo. Entonces, gran mensaje, siempre que usted tenga un derrame pleural asociado a la neumonía, hay que estudiarlo. Hay que ordenarle la toracentesis y ordenarle el estudio del líquido pleural y confirmar que sea un exudado neutrofílico y ver si tiene criterios de complicación. ¿Que cuáles son? Si el paciente tiene un Gram o un cultivo positivo, eso se llama empiema. Si no tiene Gram y cultivo positivo en el líquido pleural, hay ciertos marcadores que se asocian con riesgo de presentar el empiema, y es el pH menor de 7,2, la LDH mayor de 1000, la glucosa menor de 40 o que el derrame esté loculado y tabicado. Entonces, todo derrame pleural asociado a neumonía hay que estudiarlo, si se puede estudiar. Si es muy pequeño y no se puede estudiar, no se estudia y se le da antibiótico. Pero si se puede estudiar, se estudia para ver si es un derrame no complicado, que se trata igual, y complicado, que hay que operarlo. Ahora, ¿qué antibiótico le pongo? Entonces, vamos a dejar varios mensajes claros
para ir como a los nombres de los antibióticos, que es lo menos importante. Entonces, el pilar del tratamiento de la gran mayoría de la neumonía adquirida en la comunidad son los betalactámicos. El betalactámico es suficiente para la neumonía no grave. Van a ver que muchas de las guías, si uno lee las guías colombianas del 2012, las guías colombianas del 2022, algunos artículos, recomiendan que a la gran mayoría de los pacientes que se hospitalizan, uno los trate con betalactámico más macrólido. ¿Sí? No queda duda que para el paciente que se va para la casa, con un solo antibiótico, usualmente un betalactámico es suficiente. Pero yo ya les voy a decir yo qué opino acerca del tratamiento de los macrólidos en la neumonía no grave. Para la neumonía que no requiere hospitalización, el tratamiento es oral. Para la neumonía que hospitalizamos en sala general, usualmente uno le da 2 días de antibiótico intravenoso y si el paciente mejora, uno lo rota rápidamente al tratamiento oral. Hay un artículo que demuestra que entre más días uno dé innecesariamente de tratamiento intravenoso, hay más riesgo de resistencia y de complicaciones asociadas a la terapia por el catéter, a bacteriemias, ¿cierto? Y a trombosis. Entonces, siempre que uno pueda hacer el cambio al tratamiento oral, porque el paciente ya lo tolera, porque viene mejor, la idea es hacerlo. Y para los pacientes que tienen neumonía grave, que son los que mencionamos ahorita, que están en la unidad de cuidados intensivos, esos pacientes deben tener tratamiento intravenoso hasta que esté en piso. Y si en piso viene mejor, lo cambiamos rápidamente a tratamiento oral. Entonces ahora, el tratamiento ambulatorio, primera línea, usualmente damos amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas. ¿Ok? Como la gran mayoría de los pacientes, esto se lo ponemos a los pacientes que no tienen factores de riesgo. O sea, un paciente sano, usted está de malas, que se fue a pasear, le dio una neumonía, con 1 gramo de cada 8 de amoxicilina, usted está bien. Pero la gran mayoría de los pacientes con neumonía, como ya lo vimos, son viejos que tienen muchas comorbilidades. En esos pacientes con comorbilidades, uno debería adicionarle a la amoxicilina el clavulanato o el inhibidor de la penicilasa, ¿cierto? Entonces, amoxicilina, clavulanato y esa se da 1 gramo cada 12 horas. Si el paciente es alérgico a la penicilina, le damos los macrólidos, doxiciclina y acitromicina. La guía estadounidense recomienda también monoterapia con los macrólidos. Sin embargo, en nuestro medio hay una alta tasa de resistencia del neumococo a la acitromicina. Por eso yo no les recomiendo a que den como monoterapia los macrólidos, sino que como primera línea siempre den el betalactámico. Y ahora, también las guías europeas y estadounidenses recomiendan dar quinolonas respiratorias, moxifloxacina, levofloxacina. Sin embargo, en Colombia no lo hacemos porque esas quinolonas, la moxifloxacina y la levofloxacina, son tratamiento de segunda línea para la tuberculosis resistente. Entonces, si no las gastamos para tratar una neumonía cualquiera, vamos a probablemente a generar tuberculosis resistente y nos vamos a quedar sin tratamiento para la misma. Entonces, levofloxacina y moxi no usamos, usualmente solamente los betalactámicos. Ahora, usted lo va a hospitalizar en piso. Recuerde que una de las preguntas más importantes es si tiene resistencia, perdón, si tiene factores de riesgo para MRSA o para pseudomonas. Y si no los tiene, usted le va a poner ampicilina sulbactam, 3 gramos cada 6 horas. Nuevamente les digo, casi todas las guías recomiendan poner macrólido aquí también. Sin embargo, la evidencia ha mostrado que los macrólidos, que la combinación de los dos no da un beneficio adicional en los pacientes que están en piso. En los pacientes que están en piso, en los pacientes graves sí. ¿En qué pacientes yo, Mateo Orozco, les pongo macrólido según la evidencia? En pacientes hospitalizados en piso, en los que tienen una bacteriemia por neumococo, en los que están muy inflamados, o sea, una PCR mayor de 15, porque el macrólido es inmunomodulador y disminuye la respuesta sistémica. Entonces, en estos pacientes, yo usualmente se los pongo. Y cuando tengo una alta sospecha de una infección por atípico, porque hay un brote porque hay ¿cómo es que se llama? De Coxiella burnetii o de Mycoplasma pneumoniae. Sin embargo, si no lo hay, yo usualmente no los uso. ¿Listo? Entonces, con ampicilina, la gran mayoría de los pacientes se mejoran y hasta ahora no hemos tenido ningún caso, al menos en la práctica clínica, de que el paciente no mejore solamente con el AMPI y haya que ponerle el macrólido. Si el paciente tiene riesgo de MRSA,
Entonces le vamos a poner los medicamentos, los antibióticos que van dirigidos contra el MRSA. Recuerden, Staphylococcus aureus meticilino resistente, no le sirve ningún betalactámico. Entonces le pongo linezolid 600 miligramos cada 12 horas o vancomicina 1 gramo cada 12 horas. Hay otro medicamento que es una cefalosporina, que es un betalactámico, pero es de quinta generación, que ha demostrado o que se inventó para tratar el MRSA, que se llama la ceftarolina, que es 600 miligramos cada 12 horas. Ese también lo podemos usar. Muy bien, a los que tienen neumonía grave, entonces, si no tiene riesgo de MRSA o de pseudomonas, a este sí le pongo ampicilva más claritromicina. Y recuerden que lo debo tamizar para virus. Si tiene influenza, le pongo el antiviral que se llama oseltamivir. Y si tiene COVID, le pongo dexametasona. ¿Ok? Ahora, si tiene factor de riesgo para MRSA o pseudomonas, son los mismos medicamentos que ya mencionamos, pero le adicionamos la claritromicina. Y recuerden que a todos los pacientes con neumonía grave también le ponemos esteroide, ¿cierto? Usualmente el esteroide que le ponemos es la dexametasona, ¿sí? Y el objetivo de eso también es disminuir la respuesta inmune que está haciendo que el cuerpo mismo se dañe, que dañe el sistema hematológico, el sistema renal y todo eso. Entonces la evidencia de los esteroides está solo en la neumonía grave, no está en la neumonía no grave. La neumonía no grave, como vieron acá, se trata solamente con antibióticos, no necesita nada más. Y monoterapia. En caso de tener estos criterios, le pongo el macrolide. Muy bien. Ahora, ¿cuánto tiempo lo trato? Entonces, cada vez nos estamos dando cuenta que entre menos días de antibiótico es mejor y hay menos riesgo de efectos adversos. Entonces, el paciente que se va para la casa, que se va porque usted dijo no hay que hospitalizarlo, tiene una neumonía muy leve, lo puedo mandar para la casa. 3 días de antibiótico es suficiente según la evidencia. Ya no hay que darle 7 días de antibiótico para la casa. 3 días de antibiótico, si usted no lo va a hospitalizar. Si usted lo hospitaliza, pues va a depender mucho de la normalización de la oxigenación y de los signos vitales. Pero la gran mayoría de los pacientes con una neumonía que no está complicada, a las 72 horas ya vienen mucho mejor. Y uno ahí es cuando logra quitarles el antibiótico intravenoso, dejárselo oral y completarle 5 días de antibiótico. O sea, si recibió 3 días intravenoso, son 2 días más de tratamiento oral. Siempre y cuando el paciente venga mejor. Si a los 3 días el paciente no viene mejor, eso es una neumonía que no mejora. ¿Y qué hay que hacerle? Pues hay que, si no le ha hecho la tomografía, hágale la tomografía, hágale los cultivos, tómele el hemocultivo, lo otro que ya habíamos mencionado. Pero el grueso de la población va a mejorar con 3 días de antibiótico intravenoso. Y la neumonía grave que venía de la unidad de cuidados intensivos, casi siempre uno les da tratamiento por 7 días. No hay que dejar a los pacientes con 10 días, con 14 días, con 21 días, a no ser que tengan, por ejemplo, una bacteriemia por Staphylococcus aureus que se trata 14 días, o a no ser que tenga un absceso pulmonar que se trata por un mes, o a no ser que tenga un empiema que después de drenarlo uno le da 14 días de antibiótico. Siempre, si uno logra un aislamiento, usualmente la neumonía grave debe ajustar esos antibióticos que mencionamos al aislamiento. Y siempre que el paciente tolere la vía oral y ya haya recibido los primeros días de antibiótico intravenoso, deberíamos priorizar y buscar la terapia oral. Ahora, ¿qué hicimos con nuestros pacientes? Entonces, el paciente tenía una neumonía adquirida en la comunidad. Si recuerdan, unos síntomas claros, tos con expectoración purulenta, disnea, estaba taquicárdico, estaba taquipneico, estaba desaturado, tenía una lesión renal aguda asociada, entonces no tenía factores de riesgo. Ah, bueno, y tenía en la radiografía una consolidación, que lo vimos ahí en el lóbulo superior derecho. No tenía factores de riesgo para MRSA o pseudomonas, él nunca había estado hospitalizado en el último año, según lo que nos contó, y no había recibido antibiótico, no se había automedicado. El CURP 65, pues para ustedes lo hice, 2 puntos, hubo que hospitalizarlo, pero era obvio, estaba con oxígeno, taquicárdico, taquipneico, un man con múltiples comorbilidades. Y esa escala de ATS-ITSA, que es la escala para la gravedad, cumplía con 3 puntos. La PAFI la tenía muy caída, el BUN también, las plaquetas, y lo clasificamos como una NAC grave. ¿Para dónde se tenía que ir? A la unidad de cuidados intensivos.
y no le habíamos hecho radiografía porque el diagnóstico se hizo con la radiografía, entonces le pedí el TAC de tórax en el que tenía un derrame pleural no susceptible de drenaje, entonces, y no tenía ninguna otra complicación. Entonces a este paciente le hicimos un antígeno de influenza, le pedimos una PCR para COVID porque tenía una neumonía grave y todo fue negativo, entonces no necesitaba tratamiento antiviral. También le tomamos los hemocultivos y le hicimos un cultivo de esputo que también fue negativo, como la gran mayoría de las neumonías. Recuerden que más o menos el 70% uno se queda sin saber qué le generó la neumonía. Entonces lo tratamos con ampicilva porque no tenía factores de riesgo para MRSA o pseudomonas y con claritro porque era una neumonía grave. Adicionalmente le pusimos esteroides, en este caso le pusimos hidrocortisona a 50 miligramos cada 6 horas. El man evolucionó muy bien, a los 2 días ya el oxígeno lo tenía, pues, la cánula lo tenía a 1 litro, le mejoraron todos los signos de inflamación, el riñón le mejoró, las plaquetas le mejoraron, la respuesta inflamatoria le mejoraron y lo pasaron para el piso y en el piso al día siguiente, cuando ya le logramos quitar el oxígeno, lo mandamos para la casa y le completamos un tratamiento completo de 7 días. ¿Y cuáles son los mensajes finales? Entonces, se requiere un ejercicio clínico juicioso para sospechar la neumonía. Siempre hay que confirmar el diagnóstico con la imagen. Hay que estar muy atentos de los factores de riesgo para pseudomonas y para estafilo. Siempre es fundamental definir en dónde lo va a hospitalizar y sobre todo con mi juicio clínico, descartar el compromiso multiorgánico para saber si el paciente necesita unidad de cuidados intensivos. La gran mayoría de los pacientes no va a requerir que usted le busque cuál es el bicho que lo está causando, solamente estos de neumonía grave o los que tengan riesgo de MRSA y pseudomonas. Los macrólidos en esos escenarios puntuales que les compartí, esteroides para NAC grave y siempre acortar la terapia lo más que se pueda y priorizar la vía oral. Muchas gracias. Listo, profe. Acá tenemos una pregunta en el chat. Sí. Nos dice Brainer. Doc, buenas noches. Teniendo presente por epidemiología el riesgo de TB-MDR, aquellos pacientes con neumonías ay, graves a repetición o refractarias al tratamiento, ¿en qué momento podemos pensar en quinolonas como el moxifloxacino como única opción? Nunca, nunca les ponemos quinolonas por lo mismo, por lo que tú estás diciendo, Brainer, porque las quinolonas las tenemos reservadas y son medicamentos de alto impacto epidemiológico por la tuberculosis multidrogoresistente. Si usted tiene un paciente con una neumonía grave a repetición, hay que descartar varias cosas. Una, que tenga una neumopatía de base, o sea, que tenga una enfermedad intersticial pulmonar, que tenga un VIH, que tenga una inmunodeficiencia primaria o que sea un paciente muy desjuiciado. Los pacientes con EPOC se hospitalizan mucho porque siguen fumando, porque están expuestos pues como al humo del cigarrillo. Y en esos casos de neumonía recurrente, siempre hay que hacer una tomografía y siempre hay que intentar hacer un diagnóstico etiológico. Entonces, en esos casos uno sí le hace el cultivo, le hace el GRAM. Si eso sale negativo, entonces uno hace otros procedimientos que yo no mencioné acá porque no era el caso, pero uno le hace una fibrobroncoscopia y un lavado broncoalveolar tratando de llegar al diagnóstico etiológico. Pero empíricamente no les ponemos quinolonas a nadie. Listo. Acá nos dicen otra pregunta. Doctor, en un segundo nivel, si veo un derrame paraneumónico, ¿cuál es el signo de alarma para salir de traslado primario teniendo en cuenta la imposibilidad de estudiarlo? Es muy, muy buena pregunta, Valentina. Mira, usualmente en la radiografía uno va a poder ver el derrame, ¿cierto? Si el derrame es pequeño y usted le está dando tratamiento antibiótico y el paciente viene mejor, ese paciente no va a requerir probablemente un drenaje porque parte también de uno tener un empiema es que uno no mejore, ¿sí? Ahora, si usted le hace la radiografía y se acuerda la imagen que les mostré de un pulmón completamente blanco, pues radiopaco, que probablemente tenga un derrame masivo, esos pacientes los tiene que remitir porque ese paciente va a requerir cirugía y hay que drenarle para ver qué es lo que le está generando. Si su paciente no mejora, está inestable, está séptico, ese paciente hay que remitirlo y hay que salir a un traslado primario porque puede ser que la neumonía esté complicada con el empiema y eso explique pues el deterioro clínico del paciente. Si el derrame es pequeño y el paciente viene mejor, lo puedes aguantar en el primer nivel. En el segundo nivel, casi siempre hay cirugía para hacerle
la toracoscopia. Entonces creo que es más como el primer nivel en donde uno estaría como en ese escenario. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Hola, profe, ¿qué más? ¿Cómo estás? Saris, ¿qué más? Muy bien. Profe, ¿a quiénes consideramos, digamos, tienen criterio de hospitalización? ¿A qué pacientes, sabiendo que casi nunca vamos a tener como aislamiento microbiológico, vamos a aislar? ¿Y por qué tipo de aislamiento los vamos a tener? Muy bien, muy bien. Entonces, usualmente los pacientes con neumonía que son inmunocompetentes no necesitan aislamiento. ¿Listo? Empecemos por eso. El paciente, ¿cuáles son los que de verdad necesitan aislamiento? Los pacientes que están inmunosuprimidos. Si tú tienes un paciente inmunosuprimido en el que todavía no tienes un diagnóstico etiológico, que en esos pacientes uno siempre va a hacer el ejercicio para lograrlo, esos pacientes se deben aislar y usualmente el aislamiento es protector. Si tú sospechas que el paciente tiene COVID, ¿sí? O influenza porque es una neumonía viral, ese paciente también tiene que estar aislado, ¿sí? Por COVID, usualmente pues el aislamiento tipo C, que es con mascarilla pues de alta eficiencia y con todo pues lo que uno pone, los guantes y la bata. Y para la influenza con una mascarilla normal. Y el otro escenario es el paciente que tenga, digamos que, un antecedente de exposición de MRSA. Entonces, si ese paciente tú ya lo tienes porque tuvo una exposición previa, un tratamiento y un aislamiento previo de MRSA, los pacientes deben estar aislados por contacto. Y también cualquier aislamiento previo en el último año por un germen resistente. Por ejemplo, en nuestra institución, pues tenemos todos los que son las KPC, las BLE, y que en el antibiograma tenga un patrón de resistencia por más de 3 antibióticos. Entonces, ese sería como los escenarios. MRSA, si ya tuvo un aislamiento previo, unas pseudomonas, por ejemplo, con otros patrones de resistencia, la influenza, el COVID y los inmunosuprimidos. Mil gracias, profe. Me gustó. Por acá hay otra pregunta. Sí, ¿En quiénes puedo sospechar primero una neumonía de origen viral y no bacteriana? muy buena pregunta. Entonces, usualmente los pacientes con neumonía viral, casi todos inician con síntomas respiratorios superiores, como un catarro, pues, o un cuadro viral respiratorio superior, la rinorrea, el dolor de garganta, el malestar en el cuerpo y todo eso. Entonces, digamos que la clínica es un poco diferente a la clínica de una neumonía bacteriana. Y en la radiografía, usualmente las neumonías virales no consolidan. Y cuando consolidan, usualmente comprometen ambos lóbulos. ¿Dónde aprendimos eso? Con el COVID. Entonces, el COVID nos mostraba que había vidrio esmerilado y unas zonas parcheadas como de compromiso alveolar sin una consolidación clara, sin árbol en gemación. Entonces, si tú le haces una radiografía al paciente y ves que está comprometido los dos lóbulos, que no hay una consolidación clara, que es más como un infiltrado intersticial, le haces la tomografía y muestra lo mismo, y hay una clara exposición o un cuadro clínico, es cuando uno sospecha la neumonía viral. Con la influenza siempre es muy importante tener en cuenta como los periodos estacionarios, que aquí casi siempre da como entre junio y julio y entre noviembre y diciembre. Y la exposición, o sea, si tengo un familiar con COVID o con alguna otra de estas virus o con síntomas respiratorios así sugestivos de un cuadro viral, pues eso es sugestivo. La gran mayoría de los virus que no sean ni el COVID ni la influenza, casi nunca los pacientes se hospitalizan, porque eso resuelve solo. Por si tiene COVID o influenza, ahí es donde uno tiene que entrar a hacer el diagnóstico con el antígeno de influenza o la prueba de COVID. Uh-huh. Bueno, por aquí hay otra. ¿Qué datos me sirven para diferenciar fácil una neumonía grave de una sepsis de origen pulmonar o toda neumonía grave derivada en sepsis? Cristian, muy buena pregunta. Toda neumonía grave es una sepsis de origen pulmonar, porque está evaluando lo mismo. Solo que yo no sé por qué los autores no han cambiado eso, pero eso es lo mismo. O sea, una sepsis es una disfunción orgánica secundaria a una infección y es dada por una respuesta disregulada de mi cuerpo hacia la infección. Y eso se asocia con una evidencia de un daño de órgano, daño renal, daño hematológico, daño neurológico, etc.
Y es la misma definición de una sepsis, de una neumonía grave. Si tú miras los criterios de la ATS-ITSA, son criterios que evalúan un daño orgánico. La confusión, la trombocitopenia, la leucopenia, la oxigenación, la función renal. Entonces, todo paciente que tiene una neumonía grave por esa definición es una sepsis de origen pulmonar. Si el paciente tiene paraclínico laboratorios alterados con agregados pulmonares, pero RX normal, se justifica la toma de lato. Yasaki Mejía, sí, ese es el escenario en el que uno debería hacerlo. El escenario en el que usted tenga unos síntomas y signos clínicos que usted como médico piense que eso puede ser una neumonía. Los laboratorios lo apoyan porque tiene una PCR elevada de leucocitosis. Si usted le hace la radiografía y está normal, hay que hacerle la tomografía, porque ya vimos que un tercio de esos pacientes, uno le va a hacer el diagnóstico con la tomografía y en la radiografía no se veía. Por eso es que, si a mí me preguntan, la tomografía es el estudio de elección. Sin embargo, por cuestiones pues, de costo-efectividad, uno lo hace en la radiografía. Pero ese es el escenario clásico para pedir la tomografía en el paciente con sospecha de neumonía. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Sí, es que no me quedó muy claro. Em, profe, ¿me podría repetir de pronto cómo sé cuántos días seguir el tratamiento oral? Pues al pasar la terapia de IV a vía oral, sí, ¿hay claro. alguna diferencia o son lo mismos? Isa, mira, entonces, mensaje grande. Para la gran mayoría de las neumonías, máximo 7 días. Casi ninguna hay que expandirlas más. Si el paciente tiene una neumonía que se va para la casa desde urgencias, que usted no lo hospitalizó, con 3 días tiene. Si el paciente, usted lo hospitalizó en sala general, usted le da 2 días de antibiótico o 3. Si ya viene mejor y se supone que si viene mejor usted lo manda para la casa, le completa los 5 días. O sea que si le dio 2, le completa 3. Si le dio 3, le completa 2 días. Y para los de la neumonía grave, que complete los 7 días. Si tú le diste 3 días intravenoso, ya se lo pasas a los 4 días que le faltan a oral. Por aquí, por aquí dice también, sí, me imagino que el hemograma presenta leucocitosis con linfocitosis, se sospecha neumonía viral. A ver, las neumonías virales pueden dar o linfocitosis o puede dar linfopenia también. ¿Qué fue lo que nos encontramos en el COVID? Que casi todas daban era linfopenia. Entonces es más como el compromiso hacia la baja de los linfocitos. La gran mayoría de los virus que no dan neumonías, pues, por ejemplo, el Epstein-Barr, la mononucleosis y esas cosas dan linfocitos reactivos. Pero yo creo que no te guíes solamente por el hemograma, sino en general como por la historia clínica del paciente y los hallazgos radiográficos. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas, comentarios, aclaraciones, chismes, chistes? Bueno, profe, yo creo que eso es todo por hoy. Súper. Gracias, Teo, por la invitación. No, entonces, muchas gracias a usted por dedicarnos este tiempo. Y muy feliz noche, yo que descanse. Listo. Que estén muy bien. Gracias por conectarse. Nos vemos. Gracias, profe. Chao. Gracias, chao. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Chao. Gracias, Hasta profe. Feliz luego. noche. Lo mismo para ustedes. No, profe, gracias. Chao.